Saludos cordiales, soy el ingeniero Pedro Ricardo Morales Méndez, autor de Tecnocracia México. Vamos a hablar en este video sobre física y como primer tema, en realidad es una serie de videos sobre física y en este video vamos a hablar sobre, como primer tema, de la medición. La física, tenemos como concepto que la física es la ciencia basada en la observación y medición de los fenómenos físicos. Medir, entonces, es comparar una magnitud con otra de la misma especie llamada patrón. También se le conoce con el nombre de dimensionar. De allí proviene la dimensión, que es una medición. Entonces, medir es dimensionar. La magnitud es todo aquello que se puede medir. Tenemos como subtema las unidades y conversiones. Las unidades fundamentales del Sistema Internacional de Unidades, en sus siglas SI. Tenemos la siguiente tabla que nos muestra las dimensiones y sus respectivas unidades, sus respectivos símbolos de la unidad y su respectivo símbolo de la dimensión. Tenemos a la longitud como dimensión, cuyas unidades fundamentales, porque hay que señalar que hay otras unidades que también representan dicha dimensión. Tenemos el símbolo de la unidad de la dimensión longitud es M, el símbolo de la dimensión es L mayúscula. Tenemos a la masa, que está en kilogramos, en unidades fundamentales. El símbolo de la unidad está en kg, es kg. El símbolo de la dimensión es M. Hay que señalar que a veces tenemos ciertas ambigüedades o confusiones, porque muchas veces los símbolos de la unidad y los símbolos de la misma dimensión o los símbolos de las mismas dimensiones presentan el mismo patrón o la misma letra literal, la misma literal, pero debemos tener muy conscientemente qué es una dimensión, qué es un símbolo de la unidad y qué es el símbolo de la dimensión. Y podemos representarlos, si es necesario, con algún otro símbolo adecuado para realizar los respectivos cálculos. Y bueno, aquí tenemos solo un pequeño puñado de dimensiones, porque hay muchas más dimensiones en física. Y tenemos, por ejemplo, la masa, el tiempo, la intensidad eléctrica, la temperatura, la intensidad luminosa, la cantidad de sustancia, el trabajo, la fuerza. A todas ellas se les da su respectivo estudio, su determinado estudio, sus análisis, sus conclusiones específicas. Y se hablará de cada una de ellas, si es posible, en un futuro próximo. Esta es simplemente una tabla para ver las unidades fundamentales del Sistema Internacional de Unidades de algunas dimensiones. Se debe señalar que las magnitudes o dimensiones como la velocidad y la densidad, por ejemplo, son dimensiones compuestas por otras dimensiones o magnitudes, por lo que se denominan de tal forma dimensiones compuestas. Ejemplo, la velocidad es una dimensión compuesta de la distancia entre el tiempo. Y sabemos que la distancia tiene como unidad fundamental los metros y el tiempo tiene como unidad fundamental los segundos. Así que una de las unidades fundamentales de la velocidad es los metros sobre segundos o por segundos. Muchos hablan de por cuando realmente es entre segundos,
pero es una manera de expresión que hay en la ciencia. Los factores de conversión entre el sistema inglés y sistema internacional. Los vamos a ver a continuación, solo unos cuantos que hay. Hay las siguientes unidades en la tabla que se muestra. Las pulgadas, que son inches en inglés, y su factor de equivalencia en el sistema internacional equivale a 0.0254 metros. Los pies, que en inglés es feet, tiene un factor de equivalencia de 0.03048 metros. La yarda equivale a 0.9141 metros. La milla o miles en inglés tiene 1600, equivale a 1609 metros en el sistema internacional. Todas estas que mencioné son de la dimensión distancia. Y a continuación vemos algunas de la dimensión masa, como la libra, o de la, ¿sí? Aunque a veces se toma la libra y el kilogramo como fuerza. Eso lo vamos a ver posteriormente. La libra equivale a 0.454 kilogramos, la onza a 0.0283 kilogramos, y el galón, que es una unidad de la dimensión volumen, equivale a 3.785 litros en el sistema internacional, mientras que es un galón en el sistema inglés, como vemos. Los prefijos utilizados en el sistema internacional, pues tenemos que son prefijos de dos tipos: los múltiplos, que son positivos, que son con un valor exponencial de positivo de hasta 12 veces o mucho más, porque son pues prácticamente infinitos los que se pueden dar. Los que se pueden conocer son prácticamente infinitos, igual que en los submúltiplos, que son el segundo tipo de prefijos, pero que son negativos, y la unidad, que es equivalente a 1. Y en este caso la unidad lo tomamos como si fueran metros, aunque realmente la unidad pueden ser gramos, pueden ser segundos, etc. Y tenemos en la tabla el prefijo, su respectivo símbolo y su respectivo valor. ¿Cómo convertir unidades dimensionales? Bueno, tenemos X unidades de la dimensión A y Y unidades de la dimensión B. Usualmente no se muestra las Y unidades de la dimensión B, porque muchas veces es simplemente una unidad, pero siempre está presente implícitamente. ¿Cómo convertimos las unidades a otro, de una dimensión a otra dimensión? Bueno, pues, perdón, de un tipo de unidad a otro tipo de unidad. Bueno, pues simplemente multiplicamos las X unidades de la dimensión A, que divididas entre las Y unidades de la dimensión B, la multiplicamos por Z unidades de equivalencia de la dimensión B, dividido entre N unidades de la dimensión C, que es lo que equivale a Z unidades de la dimensión B, y multiplicamos por T unidades de la dimensión D, que equivalen a R unidades de la dimensión A, que nos da resultado W unidades de la dimensión D, por o sobre Q unidades de la dimensión C, donde X, Y, Z, N, T, R, W y Q son variables de las unidades no iguales necesariamente. Y
Y tenemos a, B, C y D, son variables de las dimensiones no iguales necesariamente. Para visualizar esto más de forma numérica, más práctica, tenemos unos ejercicios de conversión de unidades. ¿Cómo convertir 10 kilómetros por hora a metros por segundo? Bueno, pues tenemos a 10 kilómetros por una hora o sobre una hora. En una hora y se hizo 10 kilómetros. Y lo multiplicamos por los factores de equivalencia de una hora entre 3600 segundos. Es decir, una hora equivale a 3600 segundos multiplicado por 1000 metros entre un kilómetro, es decir, 1000 metros equivalen a un kilómetro, y esto lo multiplicamos y lo dividimos respectivamente y nos da a 2.77 metros por segundo. Convertir 30 metros cúbicos a centímetros cúbicos, tenemos que 30 metros cúbicos por 100 entre un metro cúbico es igual a 30 por 10 a las 6 centímetros cúbicos. Esto es que son 100, discúlpenme, aquí son 100 centímetros, son 100 centímetros elevados, tanto su unidad en centímetros como la cantidad numérica de 100 elevados al cubo, que equivalen a un metro cúbico. Esto nos da, en una notación científica, 30 por 10 elevado a la 6 centímetros cúbicos, que serían 30 millones de centímetros cúbicos. Convertir 20 metros por segundo a kilómetros por minuto, tenemos 20 metros sobre segundo, o sea, en un segundo se recorrió 20 metros lo multiplicamos por un kilómetro, que equivalen a 1000 metros, multiplicado a su vez por 60 segundos, dividido entre un minuto, es decir, 60 segundos equivalen a un minuto, y esto nos da 1.2 kilómetros por minuto. Convertir 150 pies por hora a metros por segundo, esto es 150 pies por hora. En una hora se hicieron 150 pies. Lo multiplicamos por una hora, que equivale a 3600 segundos, por .3048 segundos divididos entre un pie. Esto nos da igual a .0127 metros. Y así tenemos también en unidades de masa o fuerza, no recuerdo ahorita si es de fuerza o si es de masa. Usualmente es masa, porque el kilogramo es de masa, es de la dimensión masa, pero también es utilizada en la dimensión fuerza. Son ambiguaciones, como les decía, que a veces existen en la física, pero que simplemente con el estudio ya se entiende, se raciocina y se comprende. Tenemos a 12 libras por segundo por 3600 segundos, es igual a una hora, por .454 kilogramos es igual a una libra. Esto lo multiplicamos, le dividimos respectivamente y nos da 19.612.8 kilogramos por hora, es decir, 12 libras por segundo es igual a 19.612.8 kilogramos por hora. Igual tenemos la conversión de .40 kilómetros por segundo a millas por hora. Hacemos su respectiva conversión. Aquí estoy aquí se repitió, discúlpenme. Y es todo. Gracias.